En esta mañana les voy a predicar lo que es la suficiencia en la palabra de Dios. God's word is sufficient. Anoche les prediqué de lo que es la iglesia. Hoy les predico lo que es la palabra de Dios. Voy a pedir que tomen sus Biblias, si tienen sus Biblias. Al libro de Salmos, Book of Psalms, chapter 19, capítulo 19. Vamos a leer en esta mañana, enfocarnos lo que es en la palabra de Dios y que Dios nos hable en esta mañana. Thomas Watson dijo lo siguiente, y cito: el diablo y sus agentes han estado soplando contra la luz de las Escrituras, pero nunca han podido apagarla, una señal clara de que fue encendida por el cielo. In English it says, the devil and his agents have been blowing at the scripture light, but could never blow it out, a clear sign that it was lit from heaven. Fin de cita. Vivimos hoy en día más que nunca, hermanos, en el tiempo cuando hay personas en lo que es el contexto secular, aún personas en el contexto religioso, que parece estar soplando en contra de las Escrituras, la palabra de Dios, atentando de apagar su luz. Pero nunca han podido apagarla. Una señal clara de que fue encendida la palabra de Dios por el cielo. Y los más peligrosos es que este ataque a la palabra de Dios viene de adentro de lo que somos como cristianos e iglesias, por parte de personas que dicen creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente manifiestan una falta de fe, de confianza en la suficiencia en la palabra de Dios. Estamos viendo un movimiento hoy en día más que nunca en nuestras iglesias que desean tanto elevar en crecimiento sus iglesias, que basan ese crecimiento en las metodologías humanas, tal vez en busca de milagros, señales, maravillas y nuevas revelaciones, actividades supernaturales. Hoy en día vemos y escuchamos el evangelio moderno. La predicación es menos de la palabra de Dios y más de lo que es la prosperidad, sensualidad y el éxito. Lo que es más énfasis es en la experiencia, pero bastante débil en lo que es las Escrituras. Dos preguntas. Next slide, please. ¿Acaso es la Biblia suficiente para asuntos de la vida? Is the Bible sufficient for things that we go through in life? Yo digo que sí. En la Biblia encontramos respuestas para cualquier desafío de la vida. ¿Quieres encontrar la solución de los problemas y conflictos dentro de tu matrimonio? La Biblia tiene respuestas. ¿Tienes problemas entre la familia? ¿Tal vez batallas, adicciones en tu vida? La respuesta está en la palabra de Dios. La segunda pregunta: ¿acaso es la Biblia suficiente para lo que es asuntos de la iglesia?
¿Acaso es la palabra de Dios suficiente para asuntos de la vida espiritual? Quiero basar en esta mañana el reto que se encuentra en Salmos capítulo 19. Ahora, para responder a las preguntas, quiero, hermanos, leer lo que es el Salmo 19, que habla de la palabra de Dios. Dice lo siguiente: la ley de Jehová. Next screen, I think we're behind 2 or 3 screens there. La ley de Jehová. Next one. Next one. Next one. La ley de Jehová es ¿qué, hermanas? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora quiero poner énfasis por un momento en la escritura de estos 3 versículos. Primeramente vemos un título, para la palabra de Dios. Vemos algo particular, lo que nombra la palabra de Dios. Y también encontramos un beneficio de la palabra de Dios. Quiero que observe 6 veces dentro de estos versículos que acabamos de leer en Salmos 19. En estos 3 versículos leemos de Jehová. La ley de Jehová. El testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. De nuevo, marcamos que esto entonces representa lo que es la palabra de Dios, aquello que procede de Dios. 6 veces el nombre del pacto de Dios, Yahweh, es usado para identificar la fuente de lo que es la palabra suficiente. Viene de Dios. Hermanos, ayer estudiamos de la potencia de una iglesia, que Dios nos ha dado su palabra para proclamar a un mundo perdido y oscuro. La Biblia, la palabra de Dios, procede de Dios, es de Dios, es de Dios. Cuando Dios creó al mundo, no lo creó con sus manos, lo creó con su palabra. Habló y se crió. En esta mañana les voy a recordar, mis hermanos en Cristo, hay poder en la palabra de Dios. La palabra procede de Dios. El salmista nos dice, la palabra de Dios procede de Dios. Entonces leemos ciertos puntos clave. La suficiencia de las Escrituras para toda necesidad espiritual en lo que es en nuestra vida. Noten lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora el primer título para las Escrituras se llama la ley. Eso nos da un énfasis de la palabra de Dios. La palabra es Torah y básicamente significa enseñanza divina. Entonces, cuando leemos la ley, quiere decir enseñanza de Dios, es divino. Es Dios instruyendo al hombre. Entonces, el término se refiere a instrucción divina,
La palabra de Dios nos da instrucción para la vida. Es divina, es de Dios. Nos enseña cómo vivir lo que es esta jornada, este camino como cristianos, como iglesia. Esa instrucción divina. Hermanos, no se van aquí sin olvidar el mensaje. La palabra de Dios tiene poder. It's got power, it's got power, it's got power. Entonces, dos cosas que hace la palabra en relación, nos enseña lo que somos y también nos enseña en relación a la conducta, cómo caminar, cómo vivir cada día. Lo clave es las enseñanzas de Dios, nos da enseñanza divina para lo que es la vida. Ahora, esta enseñanza que viene a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, dice el versículo 7, es perfecta. Entonces, cuando leemos la palabra perfecta, aún Santiago usa y le llama a la palabra, le llamó la ley perfecta. Next screen, please. Ahora, para entender la palabra perfecta, next screen, please, la cual significa ¿qué? Tres cosas. La palabra perfecta significa es completa. La palabra de Dios no le falta nada. Es completa, es complete. For every issues of life, God's word is complete. Es completa. Es perfecta, es eterna. God's word is not going anywhere. La palabra de Dios es eterna. It will be with us. God's word is sufficient. Es suficiente lo que es la palabra de Dios. De hecho, me encanta un comentario que dice, la palabra es amplitud. Amplitud. Es completa, es suficiente. Es decir, entonces, que las Escrituras cubren todo aspecto de la vida. En tu iglesia, en tu vida personal, familia, matrimonio, conflictos, problemas. La palabra de Dios es completa, cubre todo. No le falta nada. Es una fuente amplia de enseñanza de parte y por parte de Dios. Por lo tanto, representa todo lo que es necesario para la vida espiritual del pueblo de Dios, su iglesia. Digo eso porque hemos atentado de decir, bueno, es bueno predicar la palabra de Dios, pero no la prediques de una manera que va a ofender a la gente. Porque la gente no viene, no regresa. Una vez un hermano Cortés, yo era joven, comencé una iglesia a la edad de 19 años y, hermano, usted sabe que a la edad de 19 años uno cree que sabe todo. Entonces hablé con el comité, de los hermanos diáconos y dije, hermano, quiero que la iglesia, que la gente venga, vamos a orar, ¿qué es lo que creen ustedes que debemos de hacer? Un hermano en su sinceridad nos dijo, no, yo tengo una idea. A ver, hermano, yo conozco un hermanito, no es cristiano, pero toca el acordeón, la toca. Cuando uno lo toca, es como que sientes algo. Yo lo estaba viendo. Digo, si lo traemos y él toca con el grupo, se va a venir la gente. Nos sonrimos porque era sincero. Pero lo que me estaba diciendo es, la palabra de Dios no es suficiente para nuestra iglesia. Necesitamos añadirle. We need to help God's word out because, God's word is not sufficient. It's not strong enough to touch people, to bring people, and to convict people. No es suficiente la palabra de Dios para que la gente venga y sienta convicción. Necesitamos que ayudarle, pobrecita la palabra de Dios. Hay que ayudarle. Tráete a alguien que toca el acordeón de Dios. Bueno, hermanos, en mis 38 años, ya llevo casi 39 años, he visto yo el poder de la palabra de Dios primeramente en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, de mi matrimonio, en lo que es el poder de la iglesia, porque uno como joven atenta de encontrar diferentes cosas, vamos a las conferencias y alguien se pone a decir, no, mi iglesia creció, 2,000, 3,000, hicimos esto y lo otro, y uno está tomando notas y queremos aplicar lo que hemos aprendido en la conferencia, pero es raramente cuando se predica. La suficiencia
de la palabra de Dios para la iglesia de Dios. Very rare do we hear that from these great big conventions of great churches. Preach God's word, preach God's word, preach God's word. We don't hear that. Let me tell you something. By my experience, I know that God and His word has power. Has power to change people. La palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón duro, el culo. Hermanos, que la persona entra en la iglesia que estuve, en la segunda iglesia que levanté ahí en San Antonio. El hermano comenzó a crecer y a traer mucha gente. En eso entró una familia y vi a un muchacho que entró. Y este muchacho entró, era de esos muchachos que se miraba, pues era medio, quiero decir, rough, tosco. Que no me saludaba, me decía así. Así me saludaba, pastor. ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, aquí nomás. Jimmy vivió una vida perdida, como el hermano Vidal, alejado de Dios, corriendo de Dios, diferentes decisiones. Tuvo que pasar por experiencias oscuras y tremendas, él y su familia. Desde cuando conocí a Jimmy lo traté con mucho respeto, con gracia, porque yo sabía que un día el Señor iba a tocar el corazón de Jimmy. Entraba Jimmy Santiago. Nunca hizo una decisión, pero yo sabía que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando una persona va a la iglesia, algo de la palabra de Dios toca al corazón. Y aunque no haga una decisión esa persona, la semilla de la palabra de Dios se sembró. Nunca regresa vacío. Un día él recibió a Cristo como su Salvador personal. Ahora, Jimmy Robles comenzó a acercarse más, se sentaba en la segunda banca, él, su esposa, sus hijos. Y Jimmy Robles pues aprendió a alabar a Dios diferente. Él levantaba sus manos, decía amén recio. No le daba pena. Él llegó a amar a Cristo, entregó su vida y Cristo comenzó a transformar. Pasaron 2 años después. Hermanos, yo siempre he tenido el costumbre como pastores de entrenar a jóvenes, entrenar parejas para el ministerio, para qué es lo que Dios va a hacer en su vida. No es para ser pastor, para que se acercan. Entonces los invité a ellos, a él y su esposa. Le dije, voy a comenzar este grupo, voy a entrenar por 2 horas cada domingo. Entonces la meta es que un día vamos a reconocer y vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces Jimmy dijo, órale, yo voy, pastor. Mi esposa y yo vamos a estar allí. Y por muchos meses, hermanos, vinieron ellos. Y un día Jimmy vino y me dijo, tengo que hablar contigo, pastor. Ya después de 5 años en la iglesia, bien fiel, la gente lo amaba porque Jimmy era la clase de persona, donde quiera que él se sentaba, la gente atraía a la gente, era algo que él nomás tenía esa personalidad. People liked him. Vino y dijo, no sé cómo decirte, pastor, pero siéntate. Ok, yo pensaba un problema entre él y su esposa tenía su rostro así, entonces dijo, es que Nete y yo hemos estado orando, que Dios me está llamando al ministerio. Yo me quedé viéndolo, pero me recordé que después de 6 meses que mi papá entregó su vida a Cristo, él trabajaba en las pizcas de algodón, iba a piscar algodón. Para los jóvenes, ustedes no saben la palabra pizca. ¿Quién de ustedes sabe la palabra piscar o pizca? ¿Quién de ustedes piscaron algodón? ¿Nadie? Ok. Hay diferentes cosas que... Entonces, papá entró una vez y le dijo a mamá, hey, quiero hablar contigo. Los muchachos nos juntó, dijo, papá, mira, ¿cuál es el papá? No tenía educación. No asistió a la escuela, hablaba de una forma bien, así como hablan mucha gente. Y le dijo a mi mamá, oye, yo creo que 6 meses, yo creo que yo sentí que Dios me está llamando para ser pastor.
yo voy a ser preacher. Mi mamá nunca ha tenido el talento de animar. Lo vio y le dijo, José Manuel, ¿estás loco o qué? ¿Cómo que loco? ¿Tú no sabes ni leer inglés, español menos inglés, de hablar? Muy a poco hablas. Hay veces que te sale una que otra palabra. ¿Y tú crees que Dios te ha llamado a ti, hijo? ¿Sí? Dicho y hecho. Papá se movió para San Antonio y lo aceptaron en el seminario, no sé cómo. Entró. Y ahí es donde papá leyó el himnario, la Biblia, y aprendió cómo leer lo que es el español. Y en 6 años, en lugar de 3 años, terminó sus estudios. Cuando Jimmy dijo, pastor, Dios me ha llamado, yo me acordé, dije, no voy a decir, Jimmy, ¿estás loco? Sino que lo dije, ok. Dice, le dije una cosa, Jimmy, yo voy a comenzar una iglesia nueva. Dije, ok. Queremos bendecir la decisión, lo que Dios te ha llamado. Estoy hablando del poder de la palabra de Dios sobre este joven. Lo fue transformando la palabra de Dios a este joven. Nos metimos tanto en la palabra de Dios, en esos estudios tenían que memorizar versículos, estudiar la palabra. Era algo bien, y no era fácil la clase. Y de ahí graduaron ellos. He was eventually licensed and ordained from that class. Y oramos por él. Le dije, Jimmy, mira, te digo una cosa. Tú dices que vas a comenzar una iglesia nueva. Sí, mira, aquí, en la calle Guadalupe, Zarzamora. Son las calles pesadas ahí en San Antonio, pero está cerca donde yo estaba. Le dije, Jimmy, mira, yo te pido una cosa. No andes sacando gente de aquí. Porque hay gente que dice, voy a comenzar una iglesia nueva y sacan la mitad de otra congregación. Y esa es iglesia nueva. Y él dijo, no, pastor, no, yo no quiero la gente que tienes tú. Están muy secos. Yo quiero a alguien que grite, que alabe. Yo quiero la gente de donde yo vengo, de las calles. Entonces comenzó su ministerio. Comenzó a dar estudios bíblicos. He gave Bible studies to homeless people. La gente que no tenía dónde vivir. Vivían en las calles. De allí él viene y los invitó. Les dio de comer. Hermanos, llegó el tiempo que cayó frío en lo que es en San Antonio y los invitó que durmieran allí en su iglesita que ellos tenían. Cosa interesante, uno atenta de conectar con la comunidad, que siempre hay alguien, como dijo el hermano anoche, que unos adoran a Dios y otros lo dudan. Entonces, pero él dijo, no, Dios me llamó. Y invitó a los drogaditos, a la gente de la calle y comenzó su iglesia. Yo he visto cómo Dios ha usado a un joven que se humilló. Ahora tiene más de 1,800 personas que van a su servicio cada domingo en la mañana. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. There is power in God's word. Comenzó a transformar a este joven. Voy, lo visito yo y hablo con él. Le digo, Jimmy, cuídate, Jimmy. Cuida tu vida, cuida tu matrimonio, cuida tu mente, tu corazón. Just take care of those things. Those things are dangerous. The enemy attacks. Be careful with these things. Ten cuidado. Convierte, la palabra de Dios dice en ese salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El término hebreo para convertir significa lo siguiente. Noten, revivir. La palabra convertir, restaurar, refrescar, convertir. Mi favorito que alguien usó es transformar. Sí, que convierte el alma. Tiene la idea de que las escrituras son tan amplias que cuando uno las aplica en su vida personal, en su ministerio, comienza a transformar la vida de la iglesia, la vida de una persona, aún hoy en este día. Ahora, la palabra alma quiere decir persona, el corazón. Corazón. Ahora, la palabra entonces, hermanos, es suficiente.
Es amplia. ¿Para qué? Para tener la capacidad de transformar. Es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero leer una escritura que dice aquí lo siguiente, y quiere decir la palabra de Dios en Timoteo, 2 Timoteo 3, versículos 15, 18, dice: escritura te pueden hacer, Pablo a Timoteo, sabio, Timoteo, para la salvación por la fe, y no solo eso, sino para hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, Timoteo, entonces tiene el poder de transformar de manera total. La palabra de Dios es amplia en su obra, que puede, hermanos, moldear, cambiar el alma, la persona y el corazón. Gracias a Dios por eso. En el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, es la palabra de Dios que convierte el alma, pero también es suficiente la palabra de Dios para traer avivamiento, no solamente crecimiento, avivamiento en sus iglesias. Hoy en día he sido testigos, por la posición que tengo, de diferentes estrategias para alcanzar más personas por parte de una iglesia. And people have shown me different strategies, how we can reach more people for the Lord. I was reading a book that said the following: 7 things that will drive future church growth. Refusing, number 1, to settle for mediocrity. It's one thing to invite your friends. It's another to have a great experience to invite them into. Este libro dice 7 cosas como hacer tu iglesia crecer. Entonces dice, una cosa es traer tus amigos, otra cosa es que tengan una experiencia grande cuando los invites. Entonces el énfasis es en la experiencia, que cuando uno entre, que tengan una experiencia. Hasta el libro nos dice, por ejemplo, Disneyland. ¿Ustedes han ido a Disneyland cuando llevan a sus hijos a Disneyland? Nos dice el libro que ellos, cuando usted se baja del carro, ya hay música. Y en el corazón de las personas que van a Disneyland va creando algo en el corazón. Hay que hacer eso en la iglesia. Entonces el énfasis es tanto en la experiencia, y nunca se menciona en el poder de la palabra de Dios. This is modern evangelism. And they seem to try every imaginable trick to attract and collect non-believers into a building or an event and call it church. How does a church grow? The Bible says that salvation comes through the proclamation and the power of the gospel. ¿Y cómo es que la iglesia crece? Es cuando uno entra y no tener una experiencia que el humano crió, sino tener una experiencia cuando Dios entra en el corazón de esa persona. Estrategias para el crecimiento de su iglesia vienen y se van, pero la palabra de Dios sigue siendo suficiente. ¿Para qué? Para tocar el corazón del perdido que entra en tu vida. Pregúntase lo siguiente: necesitamos implementar las más nuevas estrategias para que la iglesia de nosotros crezca o alcance más personas. Escribí 2 palabras que el hermano usó: añadir o adición. ¿Tenemos que añadirle a la palabra de Dios? ¿O es necesario enfatizar más la emoción? Le nombré yo el show religioso para ver el crecimiento en nuestras iglesias. Es interesante. Vayan ustedes a las iglesias y estudien. Muchas de las iglesias que están creciendo ponen tantas énfasis en lo que yo he nombrado el show religioso.
que la gente entra y están viendo diferentes cosas. Estaba leyendo de un pastor from the balcony. How do you say balcony in Spanish? Del balcón. Del balcón. Yo no sé si ustedes lo vieron. Cuando presentaron al pastor, ahora enseguida viene el pastor, no me acuerdo el nombre, y no entró, sino entró del balcón, estaba agachado y entró volando. La gente, yeah, yeah. El show religioso. Yo tenía un profesor, Dr. Pratt, en Hardin Simmons University, una clase que tomé. Dr. Pratt tenía sus años y entraba una vez cada mes a hablar con los pastores. Yo tenía unos 23 años, 4 años, y él dijo, el problema con el show religioso es que para atraer a la gente, cada domingo tienes que ser mejor que el show que presentaste el domingo pasado. Porque la gente que se atrae a lo que es el show religioso es lo que están buscando, una experiencia. Y cuando se ve algo más allá en otra iglesia, vamos allá van, al show religioso. La pregunta es, ¿necesitamos enfatizar más la emoción, el show religioso? ¿O será necesario en lugar de predicarles la palabra de Dios, es mejor platicarles un pensamiento positivo? Le llamé yo el show del pensamiento positivo o el show de vivir más ricos. Eso se predica hoy en día. Hay iglesias que han crecido 30, 40 mil, porque todo lo que se predica es el pensamiento positivo. Tú lo puedes hacer, y ahí avientan el nombre de Cristo. Con el nombre de Cristo tú lo puedes hacer. Puedes cumplir tus metas. You can accomplish your goal. Oh, that's good. Oh, yeah, it feels good. El problema es que salen sintiéndose, hermanos, con gozo, felicidad, que el hombre crió, pero salen con un corazón vacío, porque el mensaje de Dios no se presentó. ¿O acaso el evangelio, debido a que en sí mismo es débil, tiene que ser contaminado con el show de promesas de éxito? ¿Acaso las escrituras es tan insuficiente como para salvar que necesitamos añadirle algo más a la palabra? Hermanos, me parece que estamos diciendo que no confiamos en el poder de la palabra de Dios que acabamos de leer, que dice que es perfecta, es de Dios. Y la palabra de Dios dice, para convertir el alma. La palabra de Dios viviente es suficiente para, hermanos, su iglesia. Noten lo que dice, algo interesante que sigue siendo suficiente. Pablo dijo a Timoteo, hay que predicar la palabra. Dice, para retener la gente, alguien dice hoy en día, para retenerlos la gente, los visitantes, no debemos de ofenderlos. Dijo el libro, no prediques de pecado en detalle. Aún si no tienes que predicar de pecado, no lo menciones. Hoy hay un movimiento de quitar himnos, mensajes que vienen hablando de la sangre de Cristo. Porque la gente cuando entra a la iglesia no entiende ni quiere decir eso. Y hay que no ofenderlos porque no regresan. Será el tiempo que he estado yo en el ministerio, pero hermanos, yo fui creado en el tiempo cuando el predicador venía y hermanos, él tomaba su Biblia y hermanos, leía la Biblia y de ahí predicaba. Donde la Biblia, hermanos, donde la Biblia cae en el corazón de aquella persona, hermanos, bueno, pero ya hemos llegado al día que queremos añadirle más, porque no necesita la Biblia, no es suficiente. It's not sufficient. We need to add something. Let's help out the Word of God. What happens is we fear that God's Word is going to push people away. No predicamos la palabra de Dios porque tenemos temor que la gente se aparta. Pensamos que el Evangelio aleja a la gente cuando viene directamente la palabra de Dios y por ello debe ser presentado en una manera especial para los visitantes. You've heard of these churches, the seeker people churches. You've got to preach and your songs,
they've got to hit that seeker person that comes to church. Hermanos, es sorprendente que Pablo dijo a Timoteo, predique la palabra, porque la palabra de Dios sigue siendo suficiente para convertir el alma. Realmente es necesario que los predicadores salgan de la Biblia para que, entre comillas, hagan la verdad relevante y práctica para hoy día. Yo caminaba mucho, el hermano se enfermó un poquito, el hermano Rolando López. El hermano Rolando López, hermano, ustedes lo conocen, es una persona que predica, buen predicador, y yo iba a las campañas con él y yo siempre he usado PowerPoint, hermano Vidal, porque eso a mí me ayuda, just help me. No soy el mejor predicador, entonces me ayuda el PowerPoint. Pero como Rolando, él es buen predicador. Y él no usa lo que se llama el PowerPoint. No sé cómo es en español PowerPoint. Y entonces cuando entramos a las iglesias, siempre hay alguien, un joven, alguien que dice, ¿tienes tu PowerPoint? Es un USB, es un aparato así que pones toda tu información y la pones en la computadora y sale. Yo siempre tengo mi PowerPoint. Sí, I've got mine here. Here's my PowerPoint. Yeah. And I know that Roland doesn't use PowerPoint. And just, Andre, I tell the person, ask Brother Dr. Lopez if he has his PowerPoint. Y el hermano está así, está esperando para entrar. Y van y le dicen al hermano, bro, do you have your PowerPoint? PowerPoint? What do you mean PowerPoint? Yo me río porque siempre regaña a los que usan el PowerPoint. What do you mean PowerPoint? Young man, I want to tell you something. This is my power, and I point. That's the PowerPoint. I laugh. Well, sometimes we're tempted, even as ministers, to add to God's word. Aún como mensajeros, somos tentados de añadirle a la palabra las escrituras de Dios. An author by the name of J.C. Ryle said the following: whenever a man takes upon him to make additions to the scripture, he is likely to end with valuing his own additions above scripture itself. Mi pregunta es, ¿necesitamos tener voces del cielo, pláticas con ángeles, experiencias, milagros sobrenaturales para que la gente, para que toque el corazón de la gente? Mi respuesta es no. No, yo estoy convencido. La suficiencia de las escrituras para predicar y transformar el corazón. Hay suficiencia lo que es en las escrituras para predicar. There is sufficiency. Robert Moffat, missionary, he held his Bible. Él sostuvo su Biblia y le dijo a unos misioneros, esta es la fuente donde bebo. Este es el aceite que hace que mi lámpara arde cada día. Que así sea para nosotros y nuestra vida. Amén y amén y amén. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de nosotros como pastores hacia nuestras ovejas, a nuestras iglesias? Ahora vemos entonces, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad como pastores? What's our responsibility? Hermanos, estos líderes de las iglesias, esos pastores, la Biblia dice en el libro de Timoteo y Tito que deben de ser maestros capaces de estudiar la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios, tiempo de oración. Siempre ha querido lo siguiente, hermanos, que usted como pastor, como líder de la iglesia, nunca puedes llevar a tu iglesia donde no has estado tú primero. Si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia que ora, mi pregunta es, ¿cómo está tu vida en la oración? You can never take someone where you've never been as a leader. You want your church to be a prayer church? How is your prayer life? You want your church to be a church that reads the Bible? ¿Quieres tú que la iglesia que estás pastoreando se dedique a leer la Biblia? Mi pregunta es, ¿leemos la Biblia nosotros como pastores? En Tito 1:9 dice, para que puedan retener la palabra fiel, que es según
la doctrina. Líderes, yo les reto que no dejen de leer la palabra de Dios. Una cosa es leerla para prepararme para el sermón, para el estudio. Otra cosa es leerla para sí mismo. Siempre he dicho que la palabra de Dios es un espejo, que cuando lo miras, la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios, no ves a nadie más, sino ves tu vida. Yo te reto, no dejes de apartar, no te apartes de lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál entonces es la responsabilidad de los pastores? Es muy simple. Trabaja entre ellos. Yo creo que el pastor debemos de retar a nuestra iglesia, de no nomás, hermanos, de leer la escritura, de aprender versículos. Una vez un pastor me dijo, ¿qué tantos años tienes, Víctor? Le dije, yo tengo 30 años. Dijo, ahora, dame 30 versículos que te has memorizado, porque yo creo, él dijo, que cuando uno tiene tal año, debe saber a lo menos un versículo por año. O no sabía, yo el primero dije Juan 3:16. Dijo, es todo. How old are you? Are you 50 years old? This pastor said you ought to know at least 50 verses. One verse a year. Ese dijo, debes de saber un versículo de memoria, a lo menos uno por año. Trabaja con tu congregación. Hermano, otra vez, yo vengo a la iglesia donde antes del servicio se ponían en pie las clases. ¿Se acuerdan? Y decían un versículo de memoria la clase. Y andaba yo así uno también en la clase. Ok, everybody stand. La maestra nos decía, ok, díganme el versículo. Y decíamos nosotros el versículo. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¡Ey! Mira, así. Sigue la otra clase. Ahora los jóvenes. Las hermanas. No sé si hay gente que se recuerda de eso. They used to do that en las iglesias. Poníamos tanto lo que es énfasis en lo que es la palabra de Dios. La palabra es la fundación de nuestra vida, es la fundación de nuestras predicaciones, debe ser la fundación de nuestra iglesia. El primer libro de Pedro 2:2 dice lo siguiente, dice la palabra de Dios que uno debe desear. Me encanta una versión que dice, con ansias, la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Hermanos, ¿están viendo usted un abuelo? Yo soy abuelo. Me acaban de nacer de mi hijo, Fernando, unas cuatitas. Que yo sé lo que están pensando. Ay, hermano, se ve rete joven para ser abuelo. Yo sé. Little twin girls. Ahorita tienen 6 meses. Hoy en la tarde, si Dios me da vida, me puedo regresar a San Antonio. Voy a verlas. Ya tengo una semana no verlas. Y esas niñas cuando tienen hambre, lloran. Y entonces una ve a la otra llorar, también llora la otra. Yo me río porque nomás le ponen little bottle. Paran de llorar. Las palabras en su cuerpo tienen me encanta la palabra que dice, aquel deseo de buscar con ansias lo que es la leche. Y aquí dice la Escritura que uno como cristiano, hermanos, debemos de buscar, de desear con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Te voy a retar esta mañana y sin ofender. ¿Qué tantas veces leemos la palabra de Dios por día? ¿Es la palabra de Dios parte de tu vida? Y lo que es triste es que hay muchas iglesias que la palabra de Dios no es central, no es la fundación. Son otras cosas. En inglés, I love what Peter said. He urged believers to long for the pure milk of the word, that by it you may grow in respect to salvation. 1 Peter 2:2. La Escritura es inspirada por Dios. The Bible says God's word is inspired by God. It's profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. En el libro de Ezra tiene él
Dice, tener el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñanza a los israelitas, sus leyes y decretos. Dijo, tener el firme propósito de estudiar y poner en práctica. That's our goal. Es nuestra meta. Why? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Es amplia. God's word is sufficient. Ezra says this, set your hearts to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances. Ezra 7:10. This is what it says. Now, is there power in God's word? Yes, there is. Let me share something with you. Una cosa que Dios nos enseñó, yo creo que por eso en la iglesia que pastoreamos creció y yo simplemente no quería una iglesia creciendo en números, quería gente crecer en el Señor. Entonces ponimos cosas intentional things we put in the process. People had to go through classes. La gente tenía que pasar por las clases. Uno que otra persona que venían de otras iglesias me decían, no hermanos, es que yo vengo de otra iglesia, no necesito eso. Yo le decía, hermanito, con todo respeto, entonces no puede ser miembro de esta iglesia porque es parte de la membresía de esta iglesia. Uno se iban. That's fine. But they were trained to share God's word. Cada uno fueron entrenados de compartir, de dar su testimonio a la gente perdida. Entonces, buscamos diferentes cosas, algo bien simple que se puede enseñar, duplicar. It's called 3 circles. Entonces, toma un papel. Una vez estamos en un parque de trailers, 300 trailers allí, y estaban ahí, y entonces estábamos teniendo algo con los niños, una cantidad de niños que iban. Estamos allí, y en eso un señor, ya con muchos años, dijo, ¿tú eres el predicador pastor? Que dije, sí, para servir. Le dijo, mi nombre es Martínez, yo vivo acá. ¿Cómo está, señor Martínez? Bien. Dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya los he visto varios sábados. Dije, mira, ya nos iba pasando una hermanita, una joven. Ya no me olvida, se me olvida el nombre, no me acuerdo, porque pues ya cuando uno le pega a los 50 ya se, ¿ok? Entonces, no se crea, los 60, 60, ¿ok? Entonces, le dije, María, ven. Sí, pastor. Enséñale a este señor el plan de salvación. Ok. Entonces nosotros nos entrenamos en cualquier papel, en el restaurante, en la escuela. 3 circles. Y entonces lo que ella hizo, le dijo al señor, siéntese aquí en un árbol. Y allí limpió todo y agarró un pedacito del árbol. And he wrote ahí en la tierra. Yo la estaba viendo y pensando, gloria a Dios. Niños, jóvenes, hermanos, estaban entrenados para presentar el evangelio del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? El círculo número 1, a la izquierda, el mundo fue creado. El plan de Dios era que el mundo fuera perfecto. Ustedes ven la flechita que entra y conecta al segundo. Pero entró lo que se llama pecado. Y compartimos 3 versículos. La Biblia dice que todos hemos pecados y estamos destituidos de Dios. Y le enseñamos qué es lo que quiere decir destituidos. Dios lo estudiamos y ella dijo, la palabra destituir quiere decir apartados, lejos de Dios, porque el pecado nos separa. Oh, sí, no, es verdad. Entonces, el segundo círculo es que la gente, ahora vivimos en un mundo quebrantado. We live in a broken world. Sí, es verdad. Hay enfermedades. Y las flechitas que van saliendo son esfuerzos humanas. Y la gente quiere salir de este mundo quebrantado. Muchas veces se sale para ser educados y creen que si me educo, o se salen para ganar dinero, si gano dinero, si vamos a otra nación, a otro país. Entonces, son esfuerzos humanos. Pero la cosa es que todavía seguimos viviendo en este mundo quebrantado. Hay solamente
una puerta para salir de este mundo quebrantado. Se llama Cristo Jesús. Entonces, la tercer círculo, ustedes ven la cruz. Cristo vino, entonces ella está escribiendo la cruz con un palito. Y está el Señor viendo eso. Me vio, dijo, tremendo, tremendo lo que estoy viendo aquí, tremendo. Cristo vino a morir en la cruz. El precio del pecado. Entonces habla él, habló ella. Entonces ven la flecha que viene dentro del tercer ciclo. Cristo vino al mundo. Entonces murió en la cruz. Entonces el tercer día resucitó y Cristo ha regresado al cielo. Ahora Cristo es, hermano, Señor, Cristo quiere entrar a tu vida. Y nuevamente la palabra de Dios dice que Cristo perdona nuestros pecados. Entonces compartimos con Él. Yo no me metí con ella porque tuve tanta confianza en esta joven. Dijo, ahora Cristo quiere ser Salvador de tu vida. Nos salva de nuestro pecado, de lo que es la paga del pecado, que es muerte. Cristo paga esa muerte. Y Cristo ahora quiere entrar, perdonarte tus pecados. Y que tú lo recibas como Señor, quiere decir Rey. ¿Ven la corona? Que sea el Rey de tu vida. Entonces regresamos a una relación con Dios. La flecha al último, conectamos del tercer al primero. Y esa es una relación con Dios. Ahora Dios nos llama a ir al mundo, a predicarle, a enseñarle a la gente qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y el Señor le preguntó a esta joven, ¿y tú has hecho eso? ¿Tú recibiste a Cristo? Sí. ¿Lo aceptaste a Él y ahora Él es Señor? Sí. Y ella preguntó, ¿desea usted hacerlo? Es lo que mucha gente, presentamos el plan de salvación, tenemos temor que nos digan que no. ¿Lo entendió? Sí. ¿Cómo ve? ¿Le gustó? Sí. No, pero no preguntamos, ¿quisiera recibir a Cristo en tu vida? Que tenemos temor que la gente nos diga, no. No. Es bueno invitar. Hermano, en nuestra iglesia hay gente que, tenemos años la gente que no viene a aceptar a Cristo y no sé, ¿cuándo fue la última vez? Tenemos servicios hoy en día, hermanos, hoy en día que aún ya no hacemos invitación. Ya no invitamos a la gente que venga a tomar el paso del bautismo. Terminamos, vamos a orar, somos despedidos. Amén. Bonito sermón, hermano pastor, gracias. Inviten. Y él dijo sí. En ese día, este muchacho trajo a ese señor a los pies de Cristo. Termino con esta historia. Yo tenía, hermanos, 28 años y estaba pastoreando mi primera iglesia y era pastor soltero. No, en aquel tiempo era alto, güero, con mucho cabello, ojos verdes y flaquito y rico, no sé qué, nada de eso. Y estaba predicando y hermanos, ese día la meta era que todos trajeran un amigo que no conocían a Cristo para presentarle al Señor. Y en eso entró una persona y me quedé oyendo y una persona bien bonita. Y pasó ese domingo esta muchacha a recibir a Cristo. Entonces, llegó el tiempo que siguió viniendo y yo comencé a hablar con ella y ella tomó el paso del bautismo. Entonces, ella es mi esposa. Ella vino a conocer a Cristo bajo el ministerio mío y yo la bauticé. Y entonces, me enamoré con ella porque cada domingo pasaba a aceptar a Cristo y no quería que las hermanas oraran por ella, sino que yo. Entonces dije, ya, no, la gente está hablando, ya no hagas eso. Entonces, no se crean, ¿okay? Pero sí pasó para enfrente. Y entonces nos casamos. We got married. I met her at church. ¿Okay? Pero venía de una iglesia católica. Su papá estaba bien entrado en la iglesia. Bien dedicado a la iglesia. He was dedicated to the church. Her dad, my father-in-law. Hermano, por 28 años. Hablaba con Mr. Jiménez. ¿Cómo está, Mr. Jiménez? Bien. Quería presentarle el plan. Mira, Víctor, estás en mi casa.
¿Ves el Virgen María? Mira, esta es iglesia, el hogar que nosotros creemos de esta manera. No traiga su religión aquí. Se enojaron porque Olga se casó conmigo, mi esposa. Por 28 años, ese señor me rechazó. 28 years. No, 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 no. Poco a poco me decía, ¿tú vas a rezar? Sí, yo oraba. Dios bendice este hogar, esta familia. Señor Jiménez, Luis Jiménez, los dos. Un día, la familia Jiménez los invitamos, nunca querían venir y vinieron a la iglesia. Ese día, Mr. Jiménez y su esposa, en la invitación, levantaron su mano porque escucharon la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, es suficiente. Se bautizó. Interesante que en menos de 4 o 3 meses su esposa falleció de cáncer. Y él siguió adelante. Ese es mi suegro. A la edad de 62, he was 72 years old. Él vino a conocer a Cristo como Salvador personal. Después de aceptar a Cristo, fue entrenado en la clase de evangelismo y ese sábado me lo llevé a testificar conmigo. Iba bien nervioso. ¿Qué digo, Víctor? Ya no te sé decir nada. Mientras que yo estoy hablando, tú ora y escucha, vas a aprender. Está bueno, está bueno. Se va conmigo. Porque él me decía, hasta ahorita me dice, después de 3 años, tú eres mi mentor, Víctor, tú eres mi mentor. Cuando se porta mal, yo le digo, no andes diciendo a la gente que yo soy su mentor. Se ríe. No, sí, yo me voy a portar bien. Llegó al punto que, después de la 3ª casa, él es el que estaba hablando. Comenzó a aprender cómo testificar a la gente. Ahora este señor, hermanos, cada día anda en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Hermanos, les voy a decir una cosa. Sigan proclamando lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue teniendo poder. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores de esa gracia, compartirla. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores